Y le cuento ahora que con la finalidad de eliminar la violencia a la que podemos estar sujetas las mujeres a diario en las calles, fue presentada esta iniciativa, pero en esta ocasión se busca hacer conciencia directamente en los varones. El gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con ONU Mujeres, lanzaron la campaña de prevención y reducción del acoso y otras formas de violencia sexual en el transporte público de la capital mexicana. La campaña está dirigida particularmente a los hombres con el objetivo de generar un cambio cultural y disminuir las prácticas de acoso que padecen diariamente miles de mujeres y niñas. Se trata de un problema global que se está atendiendo en todo el mundo. Este es un programa insignia global de ONU Mujeres que se hace en más de 25 ciudades en el mundo y es un programa siguiente que lo que busca responder a la violencia que ocurre en el espacio público, que es cotidiana en las estadísticas que tenemos desde la Ciudad de México a Londres, a Nueva Delhi, a Ciudad del Cabo, en países en desarrollo, en países desarrollados, entre 5 y 10. O sea, de cada 10 mujeres, es decir, casi todas, han sufrido alguna forma de acoso, de hostigamiento en sus trayectos cotidianos en las ciudades. En la Ciudad de México, el 81.4% de las mujeres afirman sentirse inseguras de vivir o transitar en la vía pública. De acuerdo con el INEGI, las formas de violencia reportadas con más frecuencia en la capital mexicana fueron piropos o frases ofensivas, tocamientos o manoseos sin consentimiento, sentir miedo de ser atacadas o abusadas, así como insinuaciones. Para terminar con este problema, también se busca la participación ciudadana. Tenemos con ONU Mujeres todavía un camino muy amplio, que es la construcción de un observatorio ciudadano. Creemos que si la sociedad no está ahí mirando lo que hacemos y señalando en donde no estamos cumpliendo, no vamos a crecer. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.